Buenas tardes, hermanos. Da gusto estar con ustedes. Y tenemos nuestro culto, iniciamos nuestro culto el día 6 de diciembre del 2020. Vamos a dar inicio con un preludio a cargo de nuestro hermano Ángelo. Siguiendo con nuestro orden de culto, hermanos, tenemos una oración de invocación. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias porque nos permites estar aquí en tu casa de oración y te damos gracias porque podemos tener otro culto más. Te damos gracias porque nos permites transmitir estos cultos y que sean para tu honra y tu gloria, Señor. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Siguiendo nuestro orden de culto, hermanos, tenemos el himno 192, porque Él vive. Himno 192, porque Él vive.
Siguiendo nuestro orden de culto, hermanos, tenemos una lectura en la palabra de Dios, en la segunda de Corintios, capítulo 5, del versículo 14 al 21. La palabra de Dios dice así: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó de ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocimos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. De todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, así como Dios regozaje por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo reconciliación con Dios. Al que nos conoció el pecado, por nosotros lo hicimos pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Él, de Dios en Él. Esta es la palabra. Y tenemos enseguida la oración de intercesión a cargo de nuestro pastor Rogelio Martínez. Vamos a orar, vamos a interceder por las familias de nuestra iglesia Filadelfia. La palabra de Dios dice lo siguiente ahí en el Salmo 84. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Señor y Dios Padre, ante ti estamos clamando, suplicándote, Señor, por una bendición especial para tu iglesia Filadelfia, para todas las familias, Señor, que la conforman, y aquellas personas que también a través de estos medios están en este momento en oración a través de este culto. Que te damos a ti, Señor, porque reconocemos que eres el Dios Todopoderoso, el Creador, y que has derramado grandes bendiciones en nuestras vidas. Y en gratitud delante de ti, Señor, estamos, alabándote, glorificándote. Pero aún así, Señor, poniendo nuestras necesidades, porque sabemos que tú, conforme a tu voluntad y propósito, nos enviarás bendiciones. En tus manos están la salud de mis hermanos que están enfermos, cansados. Tú conoces sus necesidades, las peticiones que la iglesia ha hecho para que, Señor, oremos por ellos, por su salud, bendiciendo a cada familia. Ante la necesidad de provisión, Señor, y una fuente laboral, Señor, también clamamos. Y derrames esa bendición en aquellas familias, en mis hermanos que necesitan un trabajo. Reconociendo siempre, Señor, que tú a través de él das provisión y una bendición a tus hijos. Asimismo, Señor, clamamos y solicitamos, Señor, tu misericordia y nos guardes de todo mal, bendiciendo a tu pueblo, fortaleciéndolo, guiándolo. Escucha la oración de cada uno de mis hermanos en este momento. Y conforme a la petición de su corazón, Señor, te pedimos que tú derrames bendiciones en sus hogares, en su familia, y les fortalezcas ahí en su fe, Señor, en ese amor que ellos tienen para contigo, Señor, de tal manera que te vean
y sientan su presencia en sus corazones, en su vivir. Así que en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te decimos que bendigas también a nuestras colonias que nos rodean, a todas las personas, a tal manera, Señor, que tu ángel acampe alrededor nuestro, protegiéndonos, pero también fortaleciéndonos para dar un testimonio que tú eres nuestro Señor, nuestro Dios, en quien confiamos, en quien creemos. Y nuestra manera de vivir, Señor, dé testimonio para que ellos crean en ti, para que aprendan a confiar en ti. Y transforma esta sociedad en que vivimos, a tal manera, Señor, que tu paz y tu gozo se manifiesten con poder y gracia en nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te lo pedimos. Amén. Siguiendo, hermanos, nuestro orden de culto, tenemos una lectura en Génesis capítulo 32, del versículo 24 al 30. Génesis capítulo 32, del 24 al 30. La palabra de Dios dice así: así que quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y desconyugó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, ¿por qué raya el alba? Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con el Dios y con los hombres que has vencido. Entonces Jacob le preguntó y le dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió: ¿por qué preguntas mi nombre? Y lo bendijo allí. Y él llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y él fue librado mi alma. Ahora tenemos la predicación a cargo de nuestro pastor Rogelio Martínez. Muy bien, preparemos nuestro corazón para escuchar este mensaje, una vida transformada. Un mensaje que nos lleva a reflexionar, a pensar si nuestra vida es algo parecido a la vida de este varón. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que sea su Espíritu el que nos guíe en esta reflexión, en esta invitación que el Señor tiene para con cada uno de nosotros a tener un encuentro personal con Él. Señor y Dios, Padre, bendícenos con tu presencia y permite que tu Espíritu nos guíe, nos dé luz y entendimiento y comprender tu palabra, tu voluntad, el propósito que tienes para con nuestra vida, para con tu iglesia Filadelfia, para con nuestras familias. Y así pedirte, Señor, que fortalezca nuestra fe, nuestro creer en ti, nuestro caminar contigo, en nuestro testimonio. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, permite que tu palabra nos redarguya. Amén. La Biblia proclama enfáticamente que Dios tiene poder para transformar vidas. Y en esta historia vemos un ejemplo de lo que debería de haber sido nuestras vidas cuando las hemos entregado a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jacob es el ejemplo de muchas vidas cambiadas por el poder de Dios. Pablo, el apóstol, afirma que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es. Ahí en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 17, está plasmado en la palabra de Dios. Es decir, para tener una vida transformada necesitamos lo siguiente. Primero, un encuentro personal con Dios. Y fíjense lo que dice el versículo 24 y 25 de este pasaje, que es una hermosa historia, pero debe ser un ejemplo de lo que debe hacer Jesucristo en la vida de cada uno de nosotros si estamos dispuestos a entregar nuestro corazón y tener una confrontación con Dios mismo. Y dice la palabra, quedándose solo, entonces un varón luchó con él hasta el amanecer. Cuando ese varón se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera y ésta se le dislocó mientras luchaban. Pero fíjense la confesión, la necesidad de Jacob. Y dice, no te soltaré hasta que me bendigas, respondió Jacob. La magnitud y entender este pasaje nos demuestra la necesidad de una persona de Dios. Y hasta qué intención, hasta qué intensidad en su necesidad de estar cara a cara con Dios. Yo no sé tu actitud y tu posición ante este Dios del que estamos hablando. Pero ese varón, en esta historia, nos señala esa profundidad y esa intensidad. Es un hombre que decide estar con Dios, servir a Dios, y requería una bendición. Y lucha por ello. Ahí está la actitud. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa actitud de luchar sirviendo a Dios en la vida? ¿Cuántos de nosotros tenemos esa actitud de servir a Dios con ese afán en el día a día? Luchó de tal manera que aquel varón de Dios se dio cuenta de que no podía vencer a un varón humano. A tal manera que le tocó una parte de su cuerpo para debilitarlo. Y aún así este varón insistió, Jacob insistió en seguir luchando. Pero fíjense, no te soltaré hasta que me bendigas. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa actitud de decir, Dios, todo, absolutamente lo que hago en mi vida debe ser una bendición? No importan las circunstancias, no importa el cansancio, no importan los problemas, no importa esto, no importa aquello, porque tú estás conmigo. Y no te voy a soltar hasta que yo reciba tu bendición. Para ello se requieren 3 detalles. El primero, Jacob estuvo solo. Es una relación íntima y personal con Dios. Es decir, él buscó ante la oportunidad de estar ante ese varón un encuentro personal y real que requería de reconocimientos, reconocer sus debilidades, reconocer su condición pecaminosa, reconocer que era un ser humano y que era tan real como que lo estaba viviendo. Hoy nosotros debemos entender y comprender que Dios ofrece un encuentro personal en Cristo. Y Jesús lo declara.
ahí en el Evangelio de Juan 14, versículo 6, diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús: nadie llega al Padre sino por mí. Y aquí es donde yo analizo y pienso: ¿verdaderamente tú crees eso de Jesús? De tal manera que te aferres a su caminar con Él, reconociendo personalmente y de manera real ese decir de Jesús: yo soy el camino. ¿Verdaderamente te aferras a la verdad? ¿A la persona de Jesús? ¿Del Cristo? ¿Verdaderamente te aferras a la vida? Eso es lo que deberíamos pensar y analizar en tu vida personal, en ese encuentro personal con Dios. Porque el resultado y la bendición está: nadie llega al Padre sino por mí. Hay un segundo detalle aquí que tenemos que entender, y ese es un reconocimiento de que nos falta algo. El versículo 26, ahí en Génesis, en esa porción de la palabra que estamos viendo, ¿verdad? Nos dice y nos enseña lo siguiente: entonces el varón le dijo: suéltame, que ya está por amanecer. Y fíjense la respuesta de la intención de este varón llamado Jacob: no te soltaré hasta que me bendigas. Y allí es donde me lleva la reflexión y a pensar tu manera de orar, tu manera de alabar, tu manera de ceñirte en la escritura del Señor para fortalecer y cambiar tu manera de pensar y hacer las cosas. ¿Qué sucedía en la vida de ese hombre llamado Jacob? Jacob no estaba contento de su condición actual en el tiempo de él. Posiblemente hoy tenemos falta de contentamiento en tantas cosas. Ante las circunstancias tenemos temores y tenemos ansiedades y angustias y todo usted lo que quiera ponerle, que están carcomiendo nuestras vidas. Y posiblemente también no esté contento con su condición actual. Jacob pidió una bendición especial y persistió en ella. Y aquí es la pregunta: ¿persistimos en la vida cristiana? ¿Perseveramos hasta el final? Buscando esa bendición especial. Si Dios con nosotros, nadie contra nosotros. Entonces, es lo que debemos aprender. Así que Jesús nos invita a una vida abundante. Vayan a la palabra de Dios y véanlo por sí solos. Ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, está claramente: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ahí está el ofrecimiento al Señor para tu vida. Pero la pregunta es: ¿persistes en ella? ¿Verdaderamente quieres esa bendición especial? Porque eso exige y solicita muchos cambios en tu vida y en tu manera de vivir, en tu manera de pensar, en tu actitud, en todo ello. Pero requiere un tercer detalle: aceptar lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y fíjense cómo está esta narración
ahí en Génesis nos invita en los versículos del 27 al 30 que ese varón también acepta lo que Dios ofrece, haciendo una pregunta: ¿cómo te llamas? Le preguntó el varón. Me llamo Jacob, respondió, y dice este varón: ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres. Y fíjense lo más hermoso de todo esto: ¿y has qué? Vencido. Todos luchamos en la vida por ser vencedores. Todos luchamos por ser reconocidos en esta sociedad, por tener calidad de vida, por tener bienes materiales, por tener eso, por tener aquello. Y se nos olvida la sanidad de nuestra alma. Jacob, más adelante dice la palabra de Dios, que llamó a ese lugar Peniel, porque dijo: he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. Hoy yo solamente te invito, hermanos, a entender y comprender que hemos sido llamados, hemos sido invitados y estamos en la presencia del Señor para ser transformados. Y reconocer que el Señor tiene poder para transformar las vidas, tu vida, mi vida, la vida de todos. La Biblia nos relata una y otra vez el milagro del cambio de vida, pero siempre hay una condición fundamental para que Dios pueda obrar cambios, y son la confesión. Jacob, al pronunciar su nombre, hizo una confesión y fue transformado. Y me vas a preguntar: ¿y por qué decir Jacob y decir su nombre es una confesión? Yo te puedo decir: soy Rogelio. ¿Y qué confesión puede ser? Pero recordemos que en el lenguaje hebreo y en los nombres hebreos, el nombre que tenía cada persona era parte de la actitud, de la personalidad de la persona y de sus actividades. Y el nombre de Jacob no era muy agradable, porque era y significa usurpador, tranza, y póngale todo lo que usted quiera ver con ellos. Y ese nombre daba testimonio de la vida que había tenido ese varón. Por lo tanto, posiblemente tengamos que decir el día de hoy: yo, Rogelio, soy pecador por esto y esto, Señor, delante de ti. Porque todos somos pecadores. Pero aún así, este varón hizo una confesión y fue transformado. Y hoy el Señor desea transformarnos y espera nuestra confesión para hacerlo. Y esa confesión implica renunciar a nuestros logros o méritos personales. Implica confesar nuestros pecados. Pero también implica, lo más hermoso, abrirse de corazón a la gracia de Dios. Porque de otra manera no hay transformación. Y lo más importante de todo se da por la fe en Jesucristo. Esa fe depositada en nuestro Señor y Salvador, cuando uno acepta la salvación en Cristo. Efesios 2:8 señala lo siguiente: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Eso no procede de ustedes, dice la palabra de Dios, sino que es un regalo de Dios.
Ya entonces aquí me lleva y me invita a pensar qué tanto valoramos esa salvación que Cristo nos ha dado. ¿Qué tanto la valoramos de tal manera que demos testimonio de que verdaderamente hay una transformación en nuestra manera de pensar, de vivir y hacer las cosas? Así que, hermanos, concluyendo, aquí tenemos la historia de un hombre transformado por el poder de Dios. Una historia que debería ser la tuya. Una historia en la que Jesucristo está obrando en tu vida. Una historia que tú y yo puedes decir, Cristo hizo esto por mí. Y hoy en gratitud le alabo, le glorifico y doy testimonio de ese cambio que el Señor ha obrado en cada uno de nosotros. Pero este varón, fíjense, no fue cualquiera o varón. Es un hombre que dio origen y nombre a una nación, a la nación del pacto. Hoy, el día de hoy, en ese 2020 tan dañado y tan lastimado por las circunstancias que todos conocemos y hemos vivido, y hemos sido parte de ellas en algunas familias, el mundo necesita del testimonio de personas transformadas por el Evangelio de Jesucristo. De personas transformadas para acudir al Salvador en confesión y recibir nueva vida. La realidad es que primeramente tendríamos que ser nosotros, porque nuestro testimonio dista mucho de ser un Jacob, de tener ese anhelo y ese deseo de sentir la presencia de Dios en nuestras vidas, de vivir conforme a su voluntad y propósito, para después de ahí ser los promotores del reino de los cielos en esta sociedad en que vivimos, a través de nuestro testimonio y de la gracia de Dios que ha obrado en nuestras vidas. Ahí es donde debemos reflexionar y pensar. ¿Una vida transformada? ¿Quién era y quién soy? ¿Cómo ha obrado la palabra de Dios en mi vida? ¿Cómo obran los medios de gracia el Señor en mi vida? Hoy la Iglesia de Cristo requiere de estas personas dispuestas como esta historia, este varón llamado Jacob, a tener un encuentro con Dios. Reconocer que necesitan de Dios y aceptar su voluntad y propósito, permitiendo que nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser sea transformado a la voluntad del Señor. Una nueva vida en Cristo. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor en este momento que si tu corazón está dispuesto a recibir al Señor, preparándonos en esta temporada que viene la Navidad, preparando nuestra mente, nuestro corazón y nuestro ser, y diciéndole, Señor, heme aquí, delante de ti con ese deseo de sentirte cara a cara, pero a la vez reconociendo, Señor, que soy pecador. Reconociendo, Señor, que he pecado contigo y delante de ti, Señor, con el pensamiento, con las palabras, con nuestros hechos,
con lo que he dejado de hacer conforme a tu voluntad y que es tu mandato que lo hagamos. Y nos perdones y nos limpies. Pues nuestro deseo, Señor, es tener una nueva vida, reconociendo en Jesucristo nuestro Señor y Salvador, que tiene poder para transformarnos, que tiene poder y tiene gracia, Señor, para hacernos salvos, nuevas criaturas en Cristo. Vivir y caminar conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito. Así que, Señor, solamente clamamos para que nos sanes. Clamamos para que nos limpies. Clamamos, Señor, para que fortalezcas nuestra fe a tal manera que verdaderamente estemos cara a cara contigo, caminando contigo, haciendo tu voluntad en la expansión del reino de Dios en esta tierra. Así que, Señor, bendícenos a tal manera y conforme a tu voluntad para hacer esa nación, ese pueblo, Filadelfia, caminando, haciendo tu voluntad, como la luz y la sal en la sociedad en que vivimos. Gracias, Padre, por invitarnos a ser parte de ello. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, damos gracias a Dios por su palabra y por la vida de nuestro pastor. Siguiendo nuestro orden de culto, tenemos himno 327. Tuyo soy Jesús. Himno 327.
Siguiendo con nuestro orden de culto, hermanos, tenemos la bendición apostólica a cargo de nuestro pastor, Rogelio Martínez. Muy bien, hermanos, vamos a orar y darle gracias a Dios. Señor y Dios Padre, te damos gracias por este día en que permitiste que nos acercáramos a tu presencia. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Una bendición derramada en tu Hijo amado Jesucristo ahí en la cruz para cada familia de la Iglesia de Filadelfia y de aquellas personas que a través de este medio están con nosotros, escuchando tu palabra, fortaleciendo nuestra fe, con el deseo de que cambie nuestra actitud, nuestros pensamientos, fortalezca nuestro caminar con Cristo, Señor, la manera en que hacemos las cosas. Pero hoy, Señor, te damos gracias por el pan de cada día, porque sabemos, Señor, que tú proveerás y nos bendecirás grandemente, bendiciendo el fruto de cada mano, de cada familia, ahí en sus negocios, en sus trabajos, Señor, porque a través de ellos das provisión a sus hogares. Pero también, Señor, porque tu ángel acampa alrededor nuestro, guardándonos de todo mal, ante las circunstancias que vivimos tan difíciles, tanto por la pandemia como por la delincuencia, por la falta de empleo, por la falta de oportunidades. Pero también, Señor, sabemos que tú estás con nosotros y que tus bendiciones están ahí. Así que solamente te damos gracias, Señor, y ayúdanos a ver tu obra en nuestra familia, en tu iglesia, en tu pueblo. Gracias por todo ello, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Y ahora, mis queridos hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Santo Espíritu sean con todos vosotros y vuestras familias. El Señor los tenga en paz ahí en sus hogares. Amén. Hermanos, siguiendo nuestro orden de culto, tenemos la doxología 432, Gloria demos al Padre. 432, Gloria demos al Padre. Hermanos, damos gracias a Dios por sus vidas, por la del pastor, por la de nosotros, por la de la iglesia. Damos gracias a Dios por todo esto y ahora tenemos el preludio a cargo de nuestro hermano Ángelo. Que Dios los bendiga, hermanos.